Hola, hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Somos las canceladas. Estamos en vivo de FM Callangosta 101.7, la página de la radio www.callangosta.com.ar, Instagram lascanceladas.ok. Míranos por YouTube en @callangosta, nuestro canal @las canceladas y el Facebook Las Canceladas OK. El WhatsApp 2657 263725. Buenas Qué noche, noches. Tete, ¿eh? Hola. Qué hermosa noche. Wow, estamos como todos muy de verano, Ay, muy como que estamos- está asomando el verano. Se Bien, está Los asomando. brazos, nos hemos sacado los No, tanto no abrigos, pude, pero bueno. todo bien. Está Sí, asomando la primavera. Se está qué asomando. lindo. ¡Ay, qué lindo! Estamos cerca de la Sí. prima. Mira la La semana que viene primavera. estamos en primavera, en Exacto. septiembre. Ya. Ay, Ya me estamos, ya gusta estamos. la Ya empieza. primavera. Se viene la tormenta de Santa Rosa primero. Que se venga todo. Se viene el Que se venga el viento, la brote. Que venga el lluvia, brote. todo para que brote Las todas las florcitas, flores. todo, qué lindo. Todo, todo, Me encanta, todo. me encanta. Las alergias. También. También. Ahí No, las mira alergias no. Ahí las fotitos Ay, del a amigo. ver. Sí. Para Lu. ¿Sabes qué otra que Sí, miramos la hoy cámara? nos Ahí hemos- estamos atentos. Hoy nos Acá hemos estamos, quedado ahí sin. va. Vamos. Ahí está. Hoy nos hemos quedado sin asistentes. Solo Ah. acá Santi, hay que saludar a Ya, Santi. ya nos Hoy- dejan volar sola. Claro, hoy Santi va a ser Bien. multi, así multifacético. pobre. No solo lo explota el crunchy, hoy lo explotamos Explotamos nosotras. Bien. por supuesto. Bonito. Hoy lo vamos a pobre. explotar Bueno, todas. vamos, ¿qué hicieron el fin de gente? Yo me No. fui, me tomé el palo. ¿Dónde? Me fui a Río Cuarto. ¿Para dónde? Tenía el cumpleaños de mi hermano, así que bueno, fin de familiar. Ay, qué Hermoso, lindo. hermoso. Comida, Oh, comida, bebida. ¿Qué zona? postre. ciudad, campo, ¿qué? Ciudad. Oh, qué Río lindo. Cuarto. Río Cuarto. Río Cuarto. No, porque a Río Cuarto El tenés, Imperio. Tiene su... Sí. sus- No sé si sus seguirá siendo campos. el Imperio. En una época fue el Imperio, pero tiene bueno. sus campos. Fuiste a la capital. Sí. Vos decís Sí. que Norma tiene un hermano acaudalado con un campo. No, es trabajador, pero de un gran corazón. Ah, bueno, todo puede ser, todo Todo puede puede ser. ser, Mi ¿viste? Un familia campito de política soja divina, por ahí. hermoso. Claro. Nunca se sabe. Unas 1000 hectáreas por ahí de algo. Bien. Pintó el Eh, amorcito también, ¿viste? No, Oh, claro. qué Claro. lindo. Es que la primavera me Te despierta. Me hace Ay, como sí. el calor. O sea que hiciste daño por aquellos lados. Sí. No, aquí a lados no, por acá nomás, por Villa. Ah, bueno. Ah, todo por acá nomás. todo por todo acá, local. todo local, Todo bien local. cerquita. Norma no se tiene que ir muy lejos para hacer Para daño. hacer. No, acá mismo, right now. Aparte, cuando viene inspirada, viene con el inglés a flor de Sí, piel. sí, Ay, es una ay, mixtura de Sí, idiomas. sí, hoy veniste. Estoy No sé como- cómo se dice en inglés la mezcla de idioma. Mixtura. Mixtura. Opalala. Claro. Sí. Gracias, Ceci, por, bueno, me sostuvo hoy a la tarde en su casa, tomamos Ay, mate, qué vimos la lindo. novela, pum, 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 pum. ¿Qué novela estás viendo? No, ella, sigo la novela que sigue ella. Las turcas. Las Hoy era turcas. algo de médicos, no sé qué. Era un, Sí, seguro. Ay, qué quilombo tener plata, chicas, ¿eh? Ay, Dios mío, viste que lo. Dueño de todos los hospitales, Sí, después me lo sí. querían Somos más felices sin plata, el sí. hígado, no sé qué. Mucho más felices sin No, lo plata. mismo mate, le digo. Es mejor ser pobre. Sí. Pobre, hombre, con dignidad. No sé si te Con dignidad. No sé. Pobre no, pero bueno. Pobre es tampoco la tan- mente. Ah, La sí, pobreza es claro, la- eso por sí, favor, pobre por- de mente, por así. positividad, Che, positividad. Sobre y demente es más grave. Hoy es el día de la radiodifusión. Ay, Guau. tenés rajada. ¡Bravo! Vamos, ¡Feliz día! vamos, ¡Feliz vamos. día a los dueños de esta radio! Feliz día, ¡Feliz día! feliz día, principalmente Feliz día y al- muchas gracias. al Crunch y a Pablo Murat que Pablo, nos dan el nos espacio y dan nos el prestan a espacio. Santi para que nos asista. Gracias por no cancelarnos. Por no Aparte, cancelarla. una radio peroncha
súper, súper peroncha, súper, que me súper, encanta, súper. me encanta. Más allá de que no hagamos política en No, esta bueno, radio, tenemos el tenemos corazoncito, ahí una... acompañamos a los compañeros con Tenemos- todo, porque aparte son las que dicen la verdad. Sí, sí, nos van a cancelar, que nos Y que cancelen. nos cancelen. claro. Sí, Y todos ¿quiénes están son? esperando que abramos la boca para son? cancelarnos. Sí. Pero no es momento. Yo creo son? que el ¿Quiénes año son? que viene, el año Tal que viene cual. se viene la radio política. sí. Esa. Este año hay que Tengo- dejar que tengo- todo caiga por su propio peso. Nada Hablando más. de política, chicas. Ay, ¿qué es lo Se que vienen está las elecciones. pasando? ¿Qué pasó con las corrupciones? Ay, qué Por emoción. favor, Hay Dios corrupción en la mío. derecha. No. Bueno, escúchame, viene algo Fingen importante. demencia, fingen demencia. mira. Este año pasa algo importante que es las elecciones de medio término. De medio Sí, término. Que en- la en gente por octubre. ahí no Ajá. entiende la importancia de eso, que es que elegimos diputados y senadores Y nacionales. después se queja la gente de que por qué diputados y senadores no vota como corresponde. Claro, Bueno, justamente, muchachos, para octubre eso es el es. momento. Es el momento de acordarse por qué votamos y para qué los Sí, votamos. señor. Así que bueno, es importante. Seamos verdaderos Hay que hacer. ciudadanos Tengo para la no noticia de la quejarnos. semana. ¿Cuál es? A ver. Hay Grandes. una noticia que anduvo circulando por las redes y la verdad que esto es una falta de respeto A a ver. nuestra argentinidad, pero bueno, A ver. sucede. Diga. Dice que una reconocida revista gastronómica internacional generó controversia al incluir a los chinchulines entre las 3 peores comidas de Argentina. No. Ay, creerlo. no, por un golpe muy bajo. Golpe Hijo bajo, de no, su ma- golpe bajo. Pero yo tengo una buena Seguidos- para contrarrestar esa, ¿eh? Seguidos por el Después. riñón y la morcilla. Esto es cualquiera. Es porque ellos no saben. No saben. Claro, no No sé. sabe lo que es una morcilla. Qué falta de Yo no respeto. como No ninguna saben de lo que es esas un tres cosas. chinchulín. Pero Ah, yo rico, sé, chinchulín. a mí no me sí. gusta, pero yo sé que a la gente que le Todo. gusta, Sí. le gusta y mucho. Todos en ese orden. Es así. Hay una buena noticia con respecto a nuestras bebidas, Ahí va. que el amargo obrero está entre las mejores bebidas del mundo. Muy ¿Sabían? bueno. Ha Amargo. superado Ah. en el ranking mundial Muy de bien. Austria Amargo. a Fernet Branca. Mira, Amargo obrero Ay, no sé. es el Fernet local, es el Fernet popular Ujú. de la marca Amargo Obrero, así se llama. Ah, sí se llama, mira. Claro, es el Fernet peronista también. Ay, bueno, vamos, Bueno, vamos. y el Amargo Obrero está entre las mejores, ¿ves? No es comida, pero tenía que ser bebida. Sí, pero sí. tenía una bebida más Y allá si de todos be- los vinos de que bebidas tenemos. hablando, cafecito. Cafecito. Y Salud los por el licores, cafecito. bueno, los licores caseros también hay competencia. También tenemos asadores que han ganado premios en el mundo. Claro. Los chicos de Villa Mercedes, los de Sandar, no sé si habrán probado. Sandar creo que es, los que van al Hamburg Fest. Ah, ni idea. no, che. no tengo idea. Van a ir Vos al sos la que Hamburg Fest. recorres la calle, ¿no? Claro, quedaron seleccionadas la hamburguesa de ellos, quedó seleccionada para el Hamburg Fest. Mira vos. Wow. Es un evento que se va a hacer más Bien. adelante en un lugar de Buenos Aires, qué sé yo. Después vamos a traer info y vamos a ver si los podemos traer a los chicos porque receta local, propia. ¿De acá es de una Mercedes? receta. Sí. Ay, no, que me Sí, encanta. sí, me sí. encanta. Sandar tiene 2 locales en el centro de Villa Mercedes y participaron, concursaron y traerlos. ganó su hamburguesa. Alto Así que perfil. después vamos a Ahí ver si pedimos lo el podemos Ahí delivery. pedimos la Bien, Sí, bien. los chicos, los pibes, es una hamburguesería que los pibes todos consumen ahí, todo. Qué buena Porque una onda. hamburguesa muy, muy fresca, muy de Bien de pibe. potente. Sí, sí. Pucha, qué bien se come en la Argentina. Si hay miseria que no se Que nota. no Ah, se note, bravo. Aplauso, Acá aplauso. es aplauso. así. Vamos, Que no vamos. falte, Bien. que no falte la comida. Estamos con martes de aniversario, Normis. Anniversary, y yes, you are right. Ok. Bueno, Se perdió. feliz, porque no, esto es verdaderamente cierto con el tema que ha pasado con el Garrahan, el Esa. Hospital Mm. Garrahan. Ayer se cumplieron 30 años de su fundación. Es en nombre del doctor Garrahan, Pedro, creo que se llamaba, quiero decirlo Ujú. bien. Pepe. Pepe. Juan Sí, Pedro es un centro de Garrahan. salud pediátrico más importante de Argentina y de Latinoamérica. Mira vos, ahí tenés. Sí, sí, es muy reconocido por los trasplantes que se hacen ahí. Wow. Bien. Bueno, ha habido, no recuerdo cuánto tiempo cronológico, pero una lucha intensa con esto de que, bueno, se fueron muchos médicos porque Sí, últimamente está estaban para atrás ganando del Garrahan. 700.000 pesos, 800.000 pesos, una vergüenza.
Y bueno, obvio, hay que entenderlo. Pero bueno, mucha gente... Aparte tiene una historia, la creación del Garrahan es increíble, la cantidad de chicos que atiende por año. De todo el país, son infinidad bueno, de de chicos, y Argentina, de todo el mundo. de Latinoamérica, como dice, se Vienen de inauguró todos lados. el 25 de agosto de 1987, un hospital público nacional de alta complejidad. Los trasplantes infantiles que se han hecho, médula ósea, corazón, hígado, riñón, etcétera. Recibe pacientes de todas las provincias, se llamó así en honor al pediatra argentino Juan Pedro Garrahan, de 1893 a 1965. Ya no lo tenemos entre nosotros. Bueno, feliz cumpleaños. Feliz al cumpleaños. Bueno, que y a sea defender feliz, la y a salud defender pública. y el del Garrahan del principalmente. Garrahan sí. y de todo, realmente. De todo una. de todos También los tenemos hospitales. a galardonados. Ah, bien, sí. También. En Tenemos. este bloque no, en el próximo. No, ahora. Ahora en mismo. Después tenemos la en este invitada. mismo. Sí. Ah, cierto Sí, que claro, hoy claro. tenemos Bueno, ese pasa que programa. tenemos Invitados, tanto invitada, hemos estado compartiendo en las homenaje. redes, todo. Obvio. Sí. Hoy va a ser un día especial de la música, no tenemos variedad de intérpretes, Ajá. sí vamos a tener variedad de álbumes Porque él es único. él es único. Hoy estábamos hablando de uno de los últimos temas que vamos a pasar, que después al transcurso de la noche lo van a escuchar, y me decía una de mis hijas, dice, no puede ser tan genio que él mismo reversione su tema, Su propia música. su propia música Tal cual. reversionada por él en el Buenísimo. año ¿Qué 2024. edad tiene tu hija, la que te dijo eso? Y tiene 21. Bueno, me encanta porque un hombre de 80 años que todavía esté vigente y que una criatura de 21 años haga ese comentario, a mí me emociona y Sí. me digo, bueno, se plantó la semillita, porque dejar esto en las generaciones que vienen es un montón. Estamos hablando nada más y nada menos que de Carlos Alberto García Moreno, conocido como Charly García. Vamos, Nació un Charly. 23 de octubre del año 51 en Buenos Aires, Argentina. Yo creo que no hay nadie más argentino Ah, que él. buenísimo. Yo creo que uno de los grandes íconos argentinos de la historia del rock de argentino y latinoamericano, reconocido por su talento como compositor, pianista, cantante y productor. Ujú. Una mente brillante, unas composiciones De que- la hostia. de la hostia. Cuando preparábamos este programa, cuando hacíamos la reunión de producción ayer, que fue medio sobre el pucho en esta oportunidad, Tuki, tuki. hablábamos de los álbumes de él y cómo nos llevaba a recordar la historia, ya que hoy vamos a tener una historiadora, vamos a hablar justamente de eso, cómo te remonta la historia argentina, porque decíamos años 70 y pico, Tal cual. estábamos con una fuerte represión, Sí, sí, plena estábamos dictadura con militares y militar. ellos fueron la revolución que hicieron cultural a través de la música Sí. y de las letras, y cada letra, y empezamos con un tema súper conocido de él del año 72, Canción para mi muerte. Yo creo que el que no lo haya escuchado, por favor, no Está se muerto. vaya de este plano Mm. sin escucharlo, El porque que no lo la escuchó letra- es un muerto. no sé si es un muerto, sé si qué sé muerto, yo. pero- Yo creo que ahí hay un corte, viste, de decir, a nosotros nos pasa. Nosotros, yo y mis hijas somos 3, y por ahí las 2 más grandes dicen que hicimos mal cuando la miran a la más chiquita, porque la más chiquita escucha Claro. cumbia, reggaetón, Porque reggaetón, es súper- bla, bla. Sí. Sí, Las son otras estudian, las otras escuchan rock y tienen una variedad de rock, de Bueno, cultura son musical. etapas, Che, y son se etapas. miran y me miran y dice, ¿en qué nos equivocamos? ¿Viste? Oh. ¿En qué nos equivocamos con ella? Y le digo, y la verdad que yo escucho de todas, no soy una conocedora de la música. Pero le digo, se ve que se ha mamado en el transcurso. de Pero los- esos son etapas. los Mi hija, años, que ha sí. sido rockera a los 14 años, se fue a ver los Rolling Stones. Hoy tiene 34 No y no toques la el vas a hacer timbre. escuchar un rock ni a palo. Claro. Son etapas. No, son etapas, no, pero bueno, tenemos una generación, yo veo La Voz Argentina, que todo está haciendo furor el programa de La Voz, Uy, sí, y, no me lo y han pierdo. hecho unas versiones Hoy sí me muy lo pierdo. copadas de Sí, rock sí. nacional,
muy copadas y pibes que no conocían, temas que no conocían. Así que bueno, vamos a contar un poquito más. En los años cuál fue 70 con la su- banda Sui Generis Sí. junto al Nito Mestre, marcando una época de estilo folk rock. Después La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán. Después su super banda del rock nacional. Después ya salió como solista en los años, en el inicio de los 80. Y de ahí, bueno, no paró hasta el día de hoy y recibió una mención, un premio, un título título. súper mega importante. El de la título es Argentina. el título honoris causa. Es un reconocimiento que todas las universidades dan a personas que han hecho contribuciones excepcionales en diferentes campos. En este caso lo dio la UBA, la Universidad de Buenos Aires, a Charly García. Estas contribuciones excepcionales pueden ser en diferentes campos, ¿no? Ya sea en la academia, la cultura, la ciencia o en este caso la música. No se trata de un título académico tradicional, sino de un reconocimiento a la trayectoria y al impacto cultural. La frase honoris causa proviene del latín y significa por causa de honor. Charly García, ícono de la música argentina, ha dejado una marca imborrable con su creatividad, su innovación y su influencia en generaciones. Este honor destaca no solo su talento, sino también su contribución al patrimonio cultural. En definitiva, este doctorado honoris causa es un merecido homenaje a un artista que ha trascendido fronteras y generaciones. Así es que, wow, es un montón. Un montón. Él es un Bravo. montón. Bravo. Vamos. Qué cultura tiene nuestra Aplauso, Argentina, aplauso. Dios mío. Y que los Es un- premios se sigan dando en vida, por favor. Bueno, Ay. tienen que buscar el video de la entrega Sí. de Charly, que fue en la UBA. En la Facultad de Filosofía y bien. Letras. Bueno, Llegamos ya llegó la Ya historiadora. vamos. Ya está Llegó la sentada. historiadora, llegó la profe, Y gracias llegó a corregirnos Rosa, como debe corregirnos ser. Bien. como debe ser, que Hablar es con cierto, propiedad. en la Universidad de Filosofía y Letras de la UBA, en la facultad, en Buenos Aires, y fue recibido y ovacionado por cientos y cientos de jóvenes estudiantes de la universidad pública. La verdad que verlo entrar en su silla de rueda fue una emoción. Uno mirándolo por televisión te pone la piel de gallina, trayéndote recuerdos, como decíamos ayer, los años 70, represión 80, vuelta a la democracia, salida de Menem, y hoy por hoy otra vez con una derecha represora, y los temas de recalcitrante. él, que vos lo escuchás y decís, es como que si los hubiese escrito ayer o no. Tal Ya cual, te vamos a tal dar cual. el micrófono. Ya le vamos a para dar que- el pase. para Les que comentamos te- un poco a la gente que nos está mirando. No está en plano, pero ya está nuestra invitada del día de hoy. Así es que vamos a hacer lo que es agenda deportiva. Vamos a un corte y venimos con la invitada, porque ya está, ya la Sí, tenemos. Ya, sí. ya la tenemos acá para Con muchas explotar. ganas de conversar con Sí, sí, ella. sí. Así Vamos. que rápido, listo, terminó la agenda. Vamos Ya al está. corte. Ah. Epa, Ay, ¿qué mira, para emoción. Bueno, hoy quiero destacar a nuestros artistas, no sé si artistas o qué son, Deportistas. deportistas, pero también. El lunes estuvimos en La Pedrera Ah. y vimos las chicas de primera división de San Luis FC, Vamos, le ganaron a pibas. Ferro 4-1. No. Fue ¿Qué- impresionante Lo hace ver cómo juegan esas pibas. ¿Qué juegan? El fútbol femenino de primera división, ¿De cuántos jugadores? de 11. De cancha de 11. De cancha de Grande. 11, grande, Sí. pero no, impresionante. Están jugando, ya participan en AFA, primera división juegan con Boca, River, ya Ah, están. en primera primera línea. división. Destacar- Impresionante ver cómo jugaba. Qué Destacar en bueno. esto que el San Luis FC es un equipo que en 3 años empezó a participar del torneo de AFA, del federado. Se empieza en una división C. Sí, En un año hicieron una campaña, pasaron a la B. En otro año pasaron a la A. O sea, en tiempo Ah, récord, rapidísimo, un año, rapidísimo. un año, rapidísimo. en 3 años ya están en la primera división del fútbol femenino, y ya es el segundo año que están en la primera división, con muy buena tabla de posición, Sí. tanto en su primer año como en el actual. Así es que nada, eso. Voy a hacer una acotación, hace un par de años que el fútbol femenino en Buenos Aires ha reemplazado los gimnasios, para que sepan. La cantidad de cancha de fútbol 5, fútbol 7, 9, 11, Futsal.
No, No, de 5 es. pasto sintético. Ah, claro, ta. pero 5, 7, 9, 11 juegan. Sí, Es impresionante Qué bueno. la cantidad de canchas en Buenos Aires que hay porque Fútbol bueno, femenino. la vorágine de Buenos Aires es diferente a la nuestra, que nosotros tenemos espacios verdes y seguridad para andar. Ellos no. Y han reemplazado muchos gimnasios por ese deporte. Y dice que es un deporte que te hace trabajar del primero al último músculo. sí. Menos el de la voz, pero Menos el de la voz. Menos Exacto. de la- Sí, Vos sí. porque no escuchás la barra. cierto, cierto. Claro, Saben cantar. sabes Me cantar. encanta. Bueno, Ah, Cuando uno quiere hacerse escuchar. ninguna se hace. duda, mi Es amor. así. Sin ninguna duda. ¿cómo te conocen, Silvia? Bueno, también destacar y felicitar a nuestros deportistas de la ciudad como Jeremías Muñoz, Tiago Molina, Martín Cassini, Emiliano Quiroga, Martín Díaz del Valle, Jesús Guzmán, jóvenes deportistas que practican deporte adaptado. Tal cual. Ay, qué Adaptado, bueno, que qué bueno. salieron campeón en San Luis y creo que ahora, si no me equivoco, viajan a Buenos Aires Ay, qué bueno. a competir. Bien. Vos Bien. hiciste un comentario de Sí, uno de los Aplauso chicos ahí que para no. el- Sí, Muy bueno, sí, muy bueno. buenísimo. Sí, Martín Cassini, que hace badminton adaptado. Badminton. Bien. Le mandamos un saludo a Martín si nos Sí, está sí, todos escuchando. estos Semejante pibes que- personaje. Que Sí. yo nombré fueron reconocidos por el municipio, le hicieron Bien. un Un buen agasajo. recinto. Bien Sí, por un ahí, agasajo. bien por el Fue municipio. un Sí. agasajado, sí. Bueno, y vamos terminando. El sábado 30, a partir de las 11, se llevará a comienzo el deporte de la Liga Nacional de Handball. 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 Ahí va. Ah, Campbell. Sí. Bien. Liga Organizado, Nacional. claro, organizado por la Federación Argentina del Deporte para Ciegos. Ah, Handball qué- para ciegos. Sí. Sí, ¿Y dónde Hay se va a hacer, fútbol. Vane? sí. Claro, claro. Eso Sí, sí. empieza el sábado y domingo en el arena del Parque La Pedrera. Ahí vamos. Uh, Así muy que bien. apoyarlo a partir de las Bien. 11:30 de la mañana. Perfecto. Aplauso y para. Y este fin de semana fue movido con las picadas también. Sí, dicen que Ah. muchísima gente. Muchísimo. Mucha gente. Vieron autos de todo el Sí. país. Ah, mira cómo bueno. Y ¿Fuiste, estuvo re Santi? lindo. Viste ¿Fuiste? que no hubo Estuvo bueno. disturbio, Dice no que hubo no sé nada. a qué hora Bien. terminó. Seguía, eran las 12 Sí. de la noche, se escuchaba Sí, todavía las corriendo. picadas en el Parque La Pedrera son uno de los eventos, me consta, uno de los eventos más largos históricos del parque. Siempre que picadas es el evento más largo. Claro, porque empezaba a las 9 de la mañana, eran las 11 de la noche, se seguían escuchando los autos, pero muchísimo, la entrada salía 10.000 pesos, tampoco era Nada. carísimo, viste, como, bueno, no era súper accesible, no era como en otras épocas los eventos gratuitos, pero dentro de todo accesible, porque hoy 10.000 No es pesos nada. Es no como es- si cambias 1.000 pesos. creo que te alcanza un kilo de carne, Carne, ¿no? Un sí. kilo, no sé si llegamos al kilo de carne, pero bueno, no llegamos Bueno, al kilo de carne. chica, por lo último, en lo de deporte, así comenzamos con nuestra invitada. Les quiero comentar, después de 52 años, el Mundial no se va a poder Ay, ver no, por me- la Me TV rompes el pública. corazón. Me No, estás jodiendo. No. La Estoy buena jodiendo. noticia del día. Es un bajón. Wow. La mala noticia. Bueno, igual, Mala a ver, noticia. Bueno, ironía, gorda, me extraña en este que país no hayas pasan entendido muchas cosas. que Yo la con- ironía de la vida. La 52 buena noticia años, Después de del día. 52 es años. un montón. Es un Bueno, montón. igual falta mucho tiempo, hagamos campaña para que sí. Bueno. Sí, Vamos a ver. Sí, yo creo que la campaña Permitime se- dudar. Permitime. ¿Quiénes son para sacarnos Permitime del dudar. fútbol? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Es Por el favor. último mundial de Messi. Claro. El último mundial de ¿Vos Messi. decís que Messi está para el Mundial? No. Dijo, Sí, lo dijo, sí, que se está está. preparando para su último mundial. Así sean 2 partidos, él los va a jugar. Messi va a jugar en muletas Pero de no acá a sé, 5 no, o 6 no, años yo va a seguir creo que jugando, va a pero seguir jugando. El tipo no puede irse así. Pero bueno, ojalá que lleguemos Espero que en a las poder próximas verlo. elecciones piensen dos veces. Que lo qué van a piensen, hacer, 3, mi amor. 4, 5, 8, 10. Muchas veces. Acuérdense que nos quedamos sin Poner fútbol. en la cabeza en Hablando remojo. de fútbol, vamos Ay, a pero- hacer, ya que estamos, Ya que estamos. ya que estamos y Ya- que el café me hizo bien a la voz. esa. ¿Viste que te dije que el Ah, jarabe sí. funciona? El jarabe de que me dieron, palo. el jarabe de palo me hizo re bien. Opa, Después de muchos años volvió la hinchada de visitante a las canchas de Argentina, al fútbol argentino.
Después de muchos años habilitaron, hubo un fin de semana, todo tranquilo, segundo fin de semana, Se chao, pudrió todo. total, se Independiente pudrió estás todo. hablando. Independiente Ay, Chile. Universidad No, de Chile. pero La U de Chile. Independiente creo que no, Silvia. Sí, No, Independiente. empezó la U de Chile y No, Independiente. ¿quién empezó el conflicto? Fueron los chilenos, no. Pero No no, culpemos a los no, chilenos, no, fueron sí, todos, sí. ambos. No sé. No Acá estuve ahí, yo no empezaron estuve. los chilenos. Acá- Acá empezaron los chilenos a revolear cosas del Se volaron cielo, inodoro, y no sé abajo qué se les pasa. encontraron con una hinchada, con tanto estrés, como tiene el argentino que hizo bosta todo. Bueno, pero Todo. vos te Lástima pon- que lo Silvia, hacen pero en si el vos te lugar pones a equivocado, pensar, explota en el lugar si equivocado. vos te pones a pensar, es fútbol de primera división. Sí. No podés poner en una tribuna hinchada de contraria arriba y la otra abajo. ¿En qué cabeza? No hay seguridad, no tenían seguridad. Claro, no podés tenía poner nada. los tipos O arriba. sea, no podés te tiraban ponerlos. con de todo, la U de No, Chile no. le tiraba con de Vos todo a sabés que, Independiente y después se armó. Hay un periodista, hay un relator deportivo de hace muchos años, le hicieron una entrevista y le plantearon eso. Y él agarró y dijo, no, estamos equivocados. ¿Cómo no vamos a poder tener No, bueno, dos obviamente. hinchadas? Dice. Obviamente La que sociedad esta está cuestión. podrida. Sí, El sí, fútbol sí. era para la familia, para ir a disfrutar, para llevar a tus hijos. Algo familiar. Dice, no puede ser que un niño quiera sacarse como un ídolo con una foto con el jefe de la barra brava Claro. que va calzada. Va calzado, va armado, dice. Nada, si vamos ¿Qué a ir. pasa con nuestra sociedad? Lo dijo un tipo que hace 50 años relata fútbol, dijo. No podemos estar diciendo, no puede ser que arriba, abajo, no puede ser que no podamos coexistir en un mismo espacio para un deporte familiar. Es que si vamos a la cuestión de fondo, es una cuestión cultural que ya sabemos y es de vieja data. Obviamente, nosotros nos pasa, acá en Villa Mercedes tenemos un estadio al estilo europeo que el Barra Brava, en 2 zancadas ya están en el campo de juego. Eso es obvio. Chiquis, quiero ir al tema musical, si ustedes me permiten. Vamos. Así, ¿Con cuál nos vamos? vamos con Canción para mi muerte de Sui Generis, Bien. Charly García, Mito El Mestre, año allá por los 1972. años 1972 con ese tema. Escuchen la letra, por favor, presten la atención y reflexionen. Doctoranda Hola, estamos con los micrófonos en abiertos, Ciencias de la Cintia. Educación. Ya está, ya el currículum es un montón. Wow. Le corresponde. Dios Bueno, mío. Chicas, somos las canceladas, programa número 12, hoy 27 de agosto. Hemos sobrevivido 12 programas acá en la radio Calle Angosta. Escuchanos por YouTube, @calleangosta, lascanceladas.ok en Instagram. Escribinos al WhatsApp 2657 2637 25 y te paso la data, Norma, ya la tenemos en plano, pero presentala vos, por favor, así los honores. Sí, por favor. Bueno, yo así le voy a hacer porque la verdad que No es para tanto. gracias por tener la humildad de venir a nuestro programa que, bueno, nosotros, ¿quiénes son? Entonces, bueno, venir nuestra invitada que tengo que leerlo porque me voy a olvidar. Profesora de historia, licenciada en historia, especialista en docencia universitaria, doctoranda en ciencias de la educación. Bueno, es un montón, Dios mío, cuánta cosa. Todo eso entra en tu cabeza. Es un montón. Yo apenas Es no un puedo montón, recordar sí. sus Un montón. títulos. Porque le he escuchado millones de veces, así que bueno, tenemos Hola, acá hola. en nuestro programa a la profesora Cintia Martínez. ¡Aplausos! Hola, Bueno, Hola, chicas. muchas gracias por venir y nada. Mira, estoy portándome bien porque la veo a la Silvia. No la mires más, no la Y mires la más porque Silvia me mira con su te vamos a gorrita. perder y no sería la idea. No, yo nunca nos perdemos con la Silvia. Jamás. Nunca esa carta. No, Sabemos de dónde partimos. Igual somos las canceladas, o sea que Claro. Exactamente. Se puede cancelar ¿Cuál es? inmediatamente. ¿Cuál es? ¿Cuál es? terraza. Bien. Jamás Zócalo, nunca. Jamás.
jamás. Ni zócalo, ni sótano, ni nada, mi vida. Bueno, mira, en realidad nosotros te habíamos convocado pensando en la Fundación de San Luis. Sí, Presentaste un libro hace poquito ahí en sí, el... hace 15 días hace en 15 días en el en- Teatro en- del Instituto de Formación Docente Continua. Bien, sobre El la libro historia del Hogar Escuela. del Hogar Escuela, que lo escribimos con un querido amigo y compañero y cómplice académico, mi Sí. colega el profesor Fernando Aguirre. Sí, hay en YouTube está el documental, En YouTube lo que ustedes parece que pueden lo vi. encontrar en este momento, parte de un programa que hizo un periodista de San Luis que se llama Oscar Flores, contando la historia de los túneles del Hogar Escuela. Sí, eso vi. Bien. Así que bueno, ahí estuvimos con querido compañero Fernando Aguirre, con otro profe que también colaboró y escribió un capítulo del libro, que es el profe de Luciano Belviso, Ujú. y estuvimos acompañados y mimados y cobijados por mucha gente ese día en el teatro, Sí. donde estuvimos de alguna manera hablando sobre la historia del complejo del Hogar Escuela, que también tiene que ver con la historia de la ciudad de Villa Mercedes. Bien, antes que te metas en ese tema que es... Ay, Dios, yo siempre tengo que estar tocando algo, ¿viste? Es Bueno, toquetona la loca. bueno. Se pone y no se toca. Ay, Mira la cara de me la distraen. Ella necesita Necesito tocar tocar. algo. Bueno, Che, Con la perdón que te normita nos interrumpa. conocemos. Te estás yendo del guión. Sí, sí. Ay, bueno. Nos estás sacando las preguntas Sí, a sí, nosotros. Ah, perdón, Está sacando- perdón. pará, No, pará, bueno, es que yo... Nosotros tenemos una reunión de preproducción así Ya, para largo, paso palabra. no perdernos y tiene que decir pasa palabra. Es que yo No le se quiero preguntar peleen. todo. Y la primera pregunta es mía. Ahí está. No se peleen, chicas. Muy tranquilas. bien. Bien, Vane. Perdón. Cintia, el programa anterior teníamos una duda. A ver, Y ahora vos nos vas a decir la Bueno. posta o no es la posta. ¿Ves? Vamos Estás a en el ver. bloque 3. Ay, Dios mío. No importa. ¿Viste? No. No importa, no importa. Bueno, ¿cuándo se fundó San Luis y quién fundó? Claro, porque el ¿Quién lo programa fundó? pasado sucedió del tema de la Fundación de San Luis, que supuestamente en acta es sobre un año y, Y una fuera de persona acta era el puntual. gobernador de Chile, como 60, 80 años después. Claro. Perdón, somos re malas alumnas. Son chilenos todos. Perdón, somos re malas Bueno. alumnas. ¿Te puedo decir, profe? sí, querida, decime Bueno, como profe, quieras. somos muy malas alumnas, entonces Bueno, nunca es tarde para aprender, por Exacto. empezar. Ah, Yo bien. también sigo siendo alumna, así que... Ujú. ya te vamos a preguntar sobre eso. De preguntar no tengo Bueno, problema. la primera estoy pregunta a- en realidad, listo, voy sí. a ordenar el tema, porque si no la vamos a marear Sí. a Bueno, a la profe. antes que nada, ¿quién vino a contar de la Fundación de San Luis? No, ¿Quién nadie. Ah, Nosotras somos caraduras. ¿ustedes? Claro, Sí. porque nosotros Ah. clavamos... Hacemos unas efemérides y sale Fundación de San Luis. Como, bueno, queremos saber. Buscamos algo de data y empezó a hablar y yo le dije, no, para no hablemos pavada, invitemos a Claro. alguien Queremos que gente sepa, que sepa. y que nos saque las Bueno, dudas. antes que nada yo tengo que aclarar dos cosas. Primero, yo soy puntana nacida y criada. ¡Esa! Vamos. ¿Quiénes son? Bien, Bien, Fontana y o Nacida sea, Creada. soy puntana nacida en San Luis capital. Nací y criada en San Luis, viví en San Luis hasta hasta que me vine a vivir a Villa Mercedes hace 12 años. Bien, Pero sobre todo soy sanluiseña, bien. ¿sí? Ujú. ¿Por qué hago esta primera aclaración y esta autorreferencialidad me tomo como referencia yo misma? Porque parece que durante mucho tiempo la historia de San Luis que nos contaron y nos enseñaron en la escuela estaba contada y enseñada desde San Luis capital. Y se hablaba de la puntanidad. Así. Era como lo mismo que nos pasó con la historia que nos enseñaron en la escuela sobre San Martín, Belgrano, Mitre y Sarmiento. Era una historia contada desde Buenos Aires. Bueno, en el caso de nuestra historia provincial, lo que nos atañe a este efeméride, nos han contado la historia desde la mirada de San Luis, capital, y se han olvidado que en la provincia de San Luis hay múltiples singularidades que hacen que cada localidad, cada región, cada espacio en nuestra provincia tenga también su propia identidad. Y creo que lo que compartimos todos, mercedinos, merlinos, la gente de Tirizarao, los de La Toma, los de Concarán, los de San Luis, es que somos todos sanluiseños. Y esta tierra bendita nos cobija a todos nosotros. Muchos de lo que hoy en día es la población de la provincia de San Luis, que es alrededor de 550.000 habitantes, yo creo que hoy en día más del 50% no son nacidos en San Luis, No. en la Sí. provincia,
sino que gente que llegó con la promoción industrial, con otras posibilidades económicas, y fue cambiando lo que era la población y la tradición de San Luis. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque con respecto a la Fundación de San Luis, durante mucho tiempo, a nosotros en la escuela nos enseñaron una fecha específica, el 25 de agosto. ¿Sí? Sí. Lo que no nos contaron en la escuela es que esa fecha, que era 25 de agosto de 1594, Fundación de San Luis, es una fecha posible, no definitiva, porque el acta fundacional de la ciudad de San Luis, que da inicio a lo que hoy conocemos como nuestra provincia, está perdida. ¿Y saben qué? Es una constante en la historia provincial, porque ¿saben qué? El acta fundacional de la ciudad de Villa Mercedes también está perdido. Claro. Bueno. No lo puedo Con la creer. diferencia No, bueno, pero que... puede ser, o sea, son documentos viejísimos. No, pero no se pueden perder, Sí, Reinita. ¿Viste cuando se te traspapelan las cosas? A ver, vos te vas a China y te puedo asegurar que los chinos tienen guardado cuando China, se China. fundó Beijing hace mucho, pero mucho, Sí, más sí, de sí. muchísimos años. Miles. Sí. Se quemó. No es que se quemó, se Ay. perdió. En el caso de Villa Mercedes, hago este paréntesis y vuelvo a San Luis. En el caso de Mercedes, sabemos con certeza que se funda el 1 de diciembre de 1853 y que el fundador efectivo es Juan Esteban Pedernera, con una serie de vecinos que llegaron de parajes y lugares cercanos como El Morro y otros lugares, y había una especie de guarnición militar. Sabemos con certeza que se funda el 1 de diciembre al mediodía en lo que hoy conocemos como la Plaza La Finor. ¿Y cómo lo sabemos El con casco certeza? histórico que Claro, se es llama. el kilómetro. La primera uno, manzana. Claro, la manzana 1 de Mercedes quiere decir que es la zona más antigua de nuestra ciudad. ¿Cómo sabemos todo esto? Porque hay cartas, informes militares. Por ejemplo, Pedernera le escribe una carta al gobernador de la provincia de ese momento, que es don Justo Doral, y don Justo Doral le escribe al presidente de la nación de la época, que era Justo José de Urquiza. Eso está guardado. Entonces sabemos con certeza que ese día, al mediodía, se fundó lo que se conoció como Fuerte Constitucional. En el caso de la ciudad de San Luis, hay un problemita. La fundación se supone que fue entre el siglo XVI y el siglo XVII, para ser más exacto, entre 1590 y 1680. Como no estaba el acta fundacional, que se perdió, y quienes fundaron San Luis venían de la Capitanía General de Chile, no se hablaba de lo chileno y lo argentino, lo peruano y lo colombiano, porque en el periodo colonial, en esa época en los cuales estos territorios que hoy conforman Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, no éramos países independientes. La identidad nacional no existía, lo que había era una identidad local. Si vos nacías en Mendoza, eras mendocino; si nacías en San Luis, eras puntano; si nacías en Córdoba, eras cordobés. Y si nacías en Chile, depende del lugar, santiaguino si nacías en Santiago o en otros lugares. En el caso de la fundación de la ciudad de San Luis, como el acta fundacional se perdió en las brumas del tiempo, como decía una profesora de historia que yo tuve en la universidad, en la década de 1940, un gobierno de la época junta una serie de historiadores, ¿sí? Y ahí esos historiadores, analizando la documentación que se logró juntar, ya que habían ido al archivo de Mendoza, al archivo de Santiago, incluso algunos de ellos habían podido ir antes de la Guerra Civil Española a España, al archivo de Indias, el archivo de India que queda en Sevilla, en España, donde está toda la documentación del periodo colonial de las tierras que fueron colonia española. Ellos infirieron que la fundación de San Luis fue el 25 de agosto de 1594 y que el fundador era un pariente del que fundó la ciudad de San Juan y que estaba enmarcada dentro de lo que se conoció como la corriente colonizadora del oeste, que venía de Chile, cruza la cordillera, funda primero Mendoza, otro grupo continúa, funda San Juan y otro grupo funda San Luis, siguiendo la línea de armar como una especie de camino que uniera Mendoza con Córdoba y Buenos Aires. Ajá. Durante mucho tiempo es lo que nos han enseñado en la escuela. Pero como en la historia no hay verdades absolutas, porque la historia es una ciencia social,
La historia es una construcción social en constante movimiento y el pasado no se lo puede explicar de una sola manera, sino de muchas. Apareció hace un par de años largos un libro que escribió un profesor de la ciudad de San Luis, con el cual yo en su momento yo me formé, que es el profesor Néstor Menéndez, que él escribió un libro que se llama La verdadera historia de la Fundación de San Luis. Y él apela a que él dice en su libro que él ha encontrado documentos que dicen que en realidad San Luis no fue fundada en agosto de 1594, sino que fue fundada en 1680. Y que el fundador no es Luis Jufré de Loaiza y Meneses, que era el que nos habían enseñado, Sí. sino que era un gobernador que venía de Chile que se llamaba Martín de Poveda. Claro, de manera resumida nosotros quisimos... Perdón ¿cuál si, de la- si cuál me de las dos extendí. es? No. Porque es genial. ¿Cuál de las dos era? Porque No de se repente sabe, a teníamos ver, los dos vuelvo a datos. decirte, No no hay hay certezas. Certeza absoluta. En este momento se sigue celebrando y conmemorando el 25 de agosto porque además desde los gobiernos provinciales actuales y desde lo que se llama la academia, o sea, desde las instituciones históricas y académicas de San Luis, se sigue reconociendo y avalando el dictamen de esta comisión de notables que a principios de la década del 40 dijeron que la fundación de San Luis había sido el 25 de agosto de 1592. Ok. El libro de Menéndez es muy interesante y el libro de Menéndez nos sirve a los historiadores y a la gente que vive en San Luis para seguir pensando que el pasado no es algo estático, que la historia es una construcción social Tal cual. y que por lo tanto no hay verdades absolutas. Eso sí. ¿Quién tiene la verdad? ¿La comisión de 1940 o lo que dice Néstor Menéndez en su libro La verdadera historia de San Luis? A mí me parece que lo que falta ahora es un debate al interior de las personas que se dedican a la historia, los historiadores e historiadoras, porque tengo que hablar de hombres y mujeres. Históricamente parece que los únicos que se dedicaban a la historia eran los varones, Tal cual. pero no. Y parece que si sos un científico tenés que llevar un guardapolvo y estar en un laboratorio con tubitos y cosas, Claro, pero claro. los que nos dedicamos a las ciencias sociales, porque la historia es una ciencia social, nosotros somos científicos que trabajamos con otras herramientas, por ejemplo, documentos. A mí personalmente, chicas, yo me inclinaría por un debate. Me encantaría sentarlo en una mesa académica en la universidad al profesor Néstor Menéndez y a miembros de la Junta de Historia de la provincia de San Luis, de la que yo formo parte, y discutir la documentación, las hipótesis y lo que cada uno de ellos defiende. ¿Cuándo se va a hacer? Ajá. ¿Por qué no se hace? Y porque Hay que armarla. yo creo que hay que llegar a acuerdos, Ok. hay que conciliar. ¿Sí? No es tan fácil, ¿sí? Son dos miradas muy distintas de la historia y detrás de eso hay miradas políticas. Uno cuando investiga historia, cuando escribe historia e interpreta la historia como historiador o historiadora, está atravesado por el contexto de su época, por la realidad del Sí. momento, por sus cuestiones, sus prejuicios y sus cuestiones ideológicas. ¿Cómo piensa? ¿De dónde pensás? ¿Sí? Claro, el problema es que tal vez no hay una suficiente documentación para La apoyar, documentación- ambas teorías, ¿no? Yo creo que todavía no se ha investigado todo. Yo creo que puede seguir apareciendo. Es más, fíjense, hace 15 días aparecieron cartas inéditas de San Martín en un archivo Sí. en la Universidad en Escocia. Porque además hay que decirlo, uno quiere investigar historia argentina, se tiene que ir a Europa. Hay más en Europa que en la Argentina. Y además los europeos preservan mucho más la documentación histórica que los argentinos. Preservar la memoria a los argentinos, y voy a decir a los sanluiseños, todavía nos cuesta mucho. Tal cual. Eso. Tal cual. A eso iba. ¿Por qué al salviseño le cuesta eso de preservar la historia? Y bueno, porque tal vez los que hemos sido y somos docentes no hemos hecho el suficiente trabajo para incentivar en nuestros alumnos y alumnas la idea de que si no cuidamos y preservamos nuestro patrimonio, un país sin identidad es mucho más fácil de ser cooptado por Ujú. potencias extranjeras. ¿Me puedes repetir esa palabra? Cooptado. Cooptado, Cooptado. asimilado, adquirido, Adquirido, comprado, apropiado, apropiado, expoliado. expoliado. En estas épocas políticas actuales me gusta usar la palabra expoliación, o sea, te vienen y te roban Te las chupan. riquezas, Sí.
Y le llenan la cabeza a los chicos con cosas que no tienen que ver con nuestra identidad nacional y todo lo demás. El tema de la juventud en nuestro país, cuando vos lográs enganchar a los pibes y pibes con la historia argentina, ellos les encanta. Hay que saber llegar a ellos. No vamos a negar que a veces es más fácil y a veces no es fácil. Es complicado. Yo tengo muchos años de docencia en la secundaria, en el nivel superior no universitario, que es el IFEDC, y trabajé en la Academia de Policía también, dando clases de historia a los policías. Toda una experiencia. Toda una experiencia. Pero fue hermosa, fue una experiencia muy interesante. Y ahora trabajo en la Universidad Nacional de Villa Merced y he estado también colaborando en cátedras en la Universidad de San Luis. Las generaciones jóvenes van cambiando. La idea de lo que los chicos jóvenes hoy en día entienden por pasado y memoria es lo reciente, lo cercano. Un pasado tan lejano como el siglo XVI o el siglo XVII lo ven totalmente alejado de su mundo y de su realidad. Pero Tanto como alejado ajeno, ¿no? ajeno Lo totalmente, interpretan como ajeno. pero a mí me pasa todo el tiempo en mis cursos acá en la universidad y en el IFES, cuando yo les cuento que Villa Mercedes es un extraño caso donde sus personajes históricos más importantes no están enterrados en el cementerio, sino en monumentos en pleno centro de la ciudad, se me quedan mirando. Yo les pregunto, chicas, ¿ustedes saben cuáles son esos monumentos? Ustedes saben que se Pedernera. sientan al lado a Juan tomar Esteban mate. Pedernera. Juan Esteban Pedernera. Ese es uno en la Plaza Pedernera. Pedernera está enterrado. Sí. Sí, el otro. La FENUR. No, la No, no, FINUR no. están, supuestamente, Bueno, yo no los soy restos de la FINUR están enterrados Tengo en uno la que no- Carolina. que tiene que ver pero con la historia boxística. Yo no soy. Sí, Gatica, señora, específica. Gatica. El mono Claro, Gatica está el mono enterrado Gatica. en la entrada Tal cual. Del palacio. del palacio, pero falta uno, el tercero, el monumento más bello que yo creo que tiene Mercedes, que está en la Mitre y, Hilario Cuadros. no, San Martín. el monumento del Ay, aviador Origón. Origones. ¿dónde está el avión? Bueno, yo estoy perdonada porque no soy de acá, ¿eh? Aviador No, Origones, pero no, vos sí, viviste sí. hace muchos Sí, años acá. sí, Muchos No, años. no, Sí. ¿sabés qué es lo peor que me la contó? Ya sé No, que- pero la profe no me va a Sí. creer. Pero yo- ¿hace yo- cuánto que estás acá vos? ¿Hace Perdón. cuánto que estás acá vos? No, Bueno, y ella entonces hace no- 12 que está acá. No, pero Ah, bueno. está No, bien, la- pero la- yo voy a decir una cosa, si me permiten, dos cosas. Es cierto, vos conocías esa historia, pero después de un par de vinos, vos ya no te Ah, acordás. Primera cuestión. Nosotras hacemos cataciones también, Sí. aparte de Bueno, hablar de vos sabés que historia. esta mañana compartí con mis compañeras en el grupo que hoy en un video de Felipe Piña, en un proyecto de Conociendo al Autor, bueno, iba a los grados, segundo grado, tercer grado de la Es hermoso, primaria. trabajar con los chiquitos es Ay, hermoso. por eso yo digo, ¿cómo hacemos para que la historia llegue Se a las puede niñeces, hacer. más a las Se infancias? puede. Te diría que lo más lindo, la historia nos cuesta más con los chicos más grandes, con los adolescentes. No es imposible para Y nada. por eso hay que ir Hay que en- intentarlo y seguir peleando para eso, pero con las niñeces se trabaja precioso, Sí, precioso, precioso. bueno, Creo que en ese sentido, perdón, creo que en su momento el canal Paca Paca, sí, sí. los dibujitos de samba, por Sí. ejemplo, hicieron que una generación entera de niños y maestros y maestras Sí. Opa. se acercaran a la historia argentina desde otro lugar. sí. Yo iba a hacer una acotación por eso. Sí, señora. Últimamente se viene dando una tendencia que es, no sé si es lamentable o es bueno o es malo, no le quiero poner ningún adjetivo a eso, de que los desfiles, y de estos últimos desfiles, han hecho que los chicos se disfracen, cosa que no corresponde la palabra disfraz, sino que se vistieran como para el 9 de julio, la parte de los indios, la parte de los soldados, la parte en algunas provincias se está usando como una tendencia que en el desfile patrio se muestre todas las aristas en algunos pueblos. Ya te voy a pasar los videos porque es muy interesante Sí, lo que han hecho y cómo fue evolucionando la sociedad en el transcurso de eso a llegar al 2025 en alguna, y fue tendencia en redes, pues salieron por todos lados sí, los sí, videos. vi algunos lindísimos. videos. A mí me parece perfecto. Perfecto, porque La Silvia y la Normita que me conocen, yo soy repayasa. Yo me he presentado en curso de capacitación con las maestras vestidas de dama antigua. Ahí va. No tengo problema. A mí me encanta
trabajar con los objetos de la vida cotidiana de la época. Los chicos se enganchan y los adultos y los adolescentes también, ¿no? Explicar un mundo donde no había teléfonos. Claro. Explicar un mundo adolescente o niño que no había internet. Yo tengo una sobrina de 10 años que hace un tiempo me preguntaba, me decía, y tía, ¿y vos cómo te divertías cuando eras chiquita? Le digo, Claro. leía libros, jugaba con mis amigos en la calle, en la plaza. Mi mamá me llamaba a la noche a mí, y las mamás de todos nosotros nos llamaban a la noche para ir a cenar y nos juntábamos en familia a ver un programa de televisión a la noche. Y mi sobrina me miraba como si yo le estuviera hablando de la prehistoria, viviendo Tal con cual. los dinosaurios. Hay un cambio tremendo en cómo ha cambiado la vida de todos nosotros. O sea, yo vengo de una generación que tuvo que aprender a usar internet, a usar cual. teléfono y usar computadoras. Pero ya hay 2 o 3 generaciones que ya nacen ya Sí. Tal cual. sabiendo, o sea, es impresionante. Yo creo que la historia sigue, yo porque soy una apasionada de la enseñanza de la historia, yo creo que la historia, enseñarla es hermoso y creo que el pasado nos puede dar algunas respuestas para entender el presente en que vivimos. Tal cual. Muchas respuestas. Tal cual. Pero el pasado no se repite de la misma manera. El pasado, si vuelve, puede volver peor. Yo soy en ese sentido bastante alarmista, pero a mí me preocupa el presente que vivimos, porque pienso en el futuro que le estamos dejando a las nuevas generaciones. Y dejo ahí el Dejo manto ahí, de piedad. sí. Pero yo creo que profe. traer estos temas, traerte Sí. a vos acá como para que nos cuentes a nosotros, personas grandes, de esto de la Fundación Bueno, de San Luis, tampoco la etcétera. pavada, Normita, no somos, Somos tan grandes y Bueno, que no para estamos tanto. queriendo aprender la verdad, saber la verdad. ¿Pero porque- qué es la verdad ¿Qué es en la la verdad? historia? Bueno, porque Claro. tenés la historia oficial y tenés la no oficial. Bueno, entonces Bueno, hay que marcarle a los entonces, chicos, perdón, Claro, hay eso. que marcarle a los chicos que existe más de una historia. O sea, Sí. esta idea de que existe una sola historia, que a San Martín solo hay que mostrarlo como un militar victorioso, como un padre Claro. abnegado Tal y cual. un viejito adorable que se paseaba con las nietitas por la rambla de la ciudad de Bolusumer, es de alguna manera ningunear lo que fue San Martín como un jefe político, Ujú. un Tal jefe cual. militar, como un hombre de su época, como un pisciano romántico enamorado de cuanta mujer encontraba en su vida. Claro. Claro. Bueno, justo Bueno, que dejó varios hijos y si alguien me escucha y es muy sanmartiniano me debe estar oreando. Bueno, Pero además, enseñarle a nuestros chicos esta idea de que los próceres, esos señores que están en las plazas, eran humanos, iban al baño, les dolía la panza, se equivocaban mucho, se cansaban, se agotaban, se enojaban, se enfermaban, ¿sí? Tuvieron incluso durante sus gestas importantes, tuvieron muchas más decepciones que alegrías. sobre Y todo no en los actuaron, finales. claro, y no actuaron solos. Ujú. Esa idea de que la historia le hicieron los hombres, como esta cosa de decir San Martín, hoy me levanté aburrido. Como él era militar, era como Perón, como él decía, se levantaba muy temprano, aunque fuera el puro botón, pero se levantaba temprano, porque San Martín era un militar de carrera. Pensemos que él a los 7 años, cuando su familia se instala en España, lo meten a un internado y él nunca más vuelve a tener vida militar, vida familiar. Claro. Tiene vida militar. Va a pasar de ese internado a otra academia, al liceo, y todo va a ser vida militar. San Martín, lo que yo trato de trabajar con mis alumnas, que las formo para ser maestras, es humanizar a esas. Tal cual. Porque creo que nuestros alumnos lo van a conocer y lo van a entender y valorar mucho más la gesta que hizo San Martín si lo vemos dentro del contexto de la época. Por eso yo siempre les recomiendo ver una película que hizo un director de nuestra ciudad que se llama Revolución, el cruce de los Andes, que está en YouTube, que es un poema y que está hecha por gente de Villa Mercedes, porque el director es de Villa Mercedes. Protagonizada por Rodrigo de la Serna. Sí, señora. Si Rodrigo de la Serna, que es un señor que mide 1,65 Que es m, hermoso, vos lo además. ves a Rodrigo de la Serna y te lo imaginás a San Martín, que medía 1,75 m, Claro. y ahí lo hace un San Martín
muy preocupado, muy concentrado, muy nervioso y con un carácter tremendo cuando las cosas no salían como él quería. Pero hay algo muy interesante. Hay que desmistificar la idea de que San Martín, Belgrano, Sarmiento y todos los próceres hicieron todo lo que hicieron solos. Tal cual. Antes que jefes militares fueron jefes políticos. En el contexto de la época no estaba separada la política de lo militar. ¿Y por qué lo militar está unido a la política? Porque eran épocas de guerra. Tal cual. Esa idea de que parece que la guerra, el conflicto no está presente en la historia argentina. La historia argentina del siglo XIX, o sea, el 1800, es una época de conflictos. Sí. Conflictos internacionales en la guerra de independencia, conflictos con la Triple Alianza, el conflicto con la guerra de Brasil y los conflictos internos. Los argentinos nos desangramos en guerras civiles por más de 30 años. Sí. Pero parece que el conflicto no está presente. En junio del 55 se bombardeó y se mató un montón de gente en Plaza de Mayo. Tal cual. Eso es un conflicto. Fue un conflicto. La última dictadura militar, la guerra de Malvinas. Sí. A ver, parece que en la historia que nos enseñan en la escuela, bueno, San Martín cruzó la cordillera entre enero, febrero de 1817 y en febrero del 1817, entre 1817 y 1818, tuvo la batalla de Chacabuco y Maipú, independizó Chile. Claro. ¿En serio? ¿Y qué pasó en el medio? ¿Y cómo pasó? ¿Y fue tal como él lo hizo? ¿Fue fácil el cruce de los Andes? ¿Con quién tuvo que negociar San Martín? ¿Cómo logró que el pueblo cuyano, porque él era gobernador de Cuyo, Sí. él lograra que el pueblo cuyano lo apoyara? Porque él tenía muy poco apoyo de Buenos Aires. Él no se llevaba bien con Buenos Claro, Aires. el Él tenía un liderazgo enemigo número político. 1, que era Bernardino Rivadavia, el prohombre de la patria, como lo nombran los liberales, el mal llamado primer presidente argentino, que no lo fue porque no fue un presidente constitucional reconocido por la mayoría de las provincias. El primer presidente constitucional es justo José de Urquiza. San Martín con Rivadavia le hizo la vida imposible. San Martín, como pudo, armó un ejército, pero primero negoció políticamente y cuando tuvo que tomar decisiones difíciles, las hizo. Eso no nos lo cuentan en la escuela. Nos recortan un San Martín perfecto, decidido, victorioso. Cintia, un poco hablando también haciendo... Me fui. No, No, qué hermoso. No importa, Me no encanta. importa. No, porque me das pie justamente para Sí. lo que te quiero preguntar. Primero el tema de la educación y la historia, ¿no? Personalmente pongo mi persona, yo conocí la historia o redescubrí la historia a través de Felipe Piña y el revisionismo histórico, ¿no? Porque mi formación histórica fue la escuela secundaria con la supuesta historia oficial. ¿Está bien dicho así? Exactamente. Perfecto. Conocí la historia de otra manera a través de Felipe Piña y me interesó mucho. Sí. Entonces a esto voy a la pregunta. A vos, Cintia, ¿qué te atrajo? ¿Cómo llegaste a esta fascinación y a esto de educadora en la historia y a esta persona que vemos totalmente fascinada? Pero eso con la tiene que historia? ver con mi propia vida. Yo vengo de familia inmigrante, criolla y con algunos rasgos de pueblos originarios, porque mi abuela paterna era huarpe. No se te notan los ojos. No importa, no importa, no importa, pero no, que yo sea así como soy, eso no significa que por mi sangre no corra sangre de esta tierra, ¿no? Es más, hay trabajos realizados, trabajos genealógicos y trabajos de análisis de la población de nuestro país. Más del 50% de la población argentina no desciende de los barcos, como dijo un muy mal presidente argentino en el cual creímos en su momento. Pero que en realidad él toma un dicho que dijo un escritor, excelente escritor mexicano que se llamaba Carlos Fuentes. Él decía, los argentinos descienden de los barcos. No, mi amor. Los argentinos descendemos y somos el resultado de un montón de tradiciones y de cruzas, porque incluso nos olvidamos de los afrodescendientes argentinos, nos olvidamos de nuestros pueblos originarios, nos olvidamos de la inmigración, que no solo fue italiana y española. Vivimos en una provincia como la de San Luis, donde la inmigración más importante fue la sirio-libanesa, los turcos, ¿sí? Y mucho más.
y la inmigración judía de diferentes partes de Europa y del antiguo imperio ruso. Es que Y- depende de la época, se va haciendo esta nomenclatura de tradiciones y de raíces y de culturas. O sea, Pero tiene tomás que una ver- época y tenés sí. tal tipo de cruce o de inmigración o de viaje o de... Está bien, pero más allá de eso, la escuela no es ajena a las políticas del gobierno, a las políticas de los gobiernos de turno. La educación no es ajena a lo político. Tal cual. Cuando a mí los maestros me dicen, no hay que enseñar política en la escuela, profe. En realidad, cuando te dicen eso, estás haciendo política. cual. Porque cuando uno enseña, uno está atravesado por su trayectoria escolar, por su ideología, por su propia historia de vida y por la realidad de la época en que le toca vivir. Y aunque vos creas que sos totalmente neutral, es mentira. Todos enseñamos desde un marco ideológico, desde una mirada. Y Yo no siempre soy la misma desde- Cintia que empezó a enseñar hace muchos años. En el medio, como dijo otro nefasto presidente argentino, me pasaron cosas, me pasó la vida, ¿sí? Entonces yo no enseño tampoco de la misma manera. No, aparte es ingenuo pensar que uno hablando esto de un poco de la verdad, ¿no? O sea, uno siempre va a estar atravesado por la otredad. O sea, Totalmente. el otro diferente a uno. Es así. Totalmente, totalmente. Entonces, eso pasa en todos y bueno, y al analizar un hecho histórico, obviamente que tenés que ponerte en esa posición, en ese lugar, en esa época, de qué se trataba, en dónde estábamos históricamente posicionados. Sí, yo creo que la historia hay que discutirla y debatirla. Tal cual. No solo con la gente que piensa igual que nosotros, porque a mí me encantaría sentarme con Felipe Piña y con otro historiador que me encanta, que se llama Gabriel Di Meglio, ese historiador que era director del Museo Nacional y lo echaron hace un par de meses. Pero también me encantaría sentarme con la gente de la Academia Nacional de la Historia o hablar con Romero y con otros historiadores, con los cuales yo no estoy de acuerdo en ciertas cosas, pero creo que el debate historiográfico nos lo debemos los historiadores y también tenemos que dar cuenta al público de esto, porque ninguno de nosotros tiene una verdad absoluta. Fíjense que Tal yo no les dije ni qué es verdadero la fundación del 25 de agosto, a ni eso. qué es verdadero lo que dice Menéndez. Tal Yo cual. creo que todavía tenemos que seguir debatiendo. Y eso es lo maravilloso que tiene la historia y las ciencias sociales en general, ¿no? No hay una verdad absoluta. Nosotros con una fórmula matemática no determinamos cuándo San Luis fue fundado. No, las ciencias sociales no se miden de esa manera. No. Y Profe. cuando han pretendido, y No. cuando se ha pretendido medirlas, los resultados no han sido los indicados. Porque el enfoque, nuestro objeto de estudio, es la humanidad, somos los seres humanos que vivimos en sociedad. Tal En cual. el caso de la historia estudiamos el pasado. ¿Y qué pasado? Investigamos el pasado llevado a cabo las acciones de los hombres y mujeres, porque si no parece que solo los hombres hicieron la historia. No, y no, las no, no. mujeres o servíamos el té, El tecito. claro, O cosíamos la bordábamos, bandera. o O bordábamos cosían la bandera. o armábamos una tertulia en casa donde se cantaba Sí. por primera vez el El himno, himno. o llorábamos a Al lado escondidas. del pianista. No, o si no llorábamos en nuestra casa esperando a ese hombre que no iba a volver porque no volvió de la guerra. Claro. Profe, perdone chicas que las corte, vamos a un temita musical. Sí, sí, está que buenísimo se lo todo. Para debemos que a Charlie. respire la profe. Respiramos. Tomamos La cafecito. Silvia me prometió algo que no me trajo. Ay, Dios mío, no me acuerdo. Bueno, No sé. solucionamos ese temita con Silvia. Por favor, Silvia, no nos hagas quedar mal. No me acuerdo. Y vamos con Charlie García con Necesito un gol, de su álbum de la década del 80, si mal no recuerdo. ¿Estoy Sí, bien? 82 por ahí era. Dale, genial. Vamos. Bueno, volvimos, qué hermosa charla. Qué lindo fue escuchar todo lo que dijo Cintia. Pero bueno, vamos a repetir nuestras redes. Estamos en vivo desde FM Calle Angosta 101.7. La página de la radio es www.calleangosta.com.ar. Nuestro Instagram es lascanceladas.ok. Miranos por YouTube en @calleangosta. Nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube es @lascanceladas. En nuestro Facebook es lascanceladas.ok. También mandanos un WhatsApp o llamanos a 2657 26 37 25. Bueno, a ver. Absolutamente literal. Absolutamente literal. Te clavó hasta el punto que no iba. Bueno, pero lo agregamos por las dudas.
Se- Está muy bien. A algún lado va a llegar. pero sí. más vale. No creo que me cancelen por esto. No. No creo. Hemos dicho cosas peores. Hemos dicho cosas peores. Te voy a sacar Pero, el por micrófono favor. porque te voy a hacer una pregunta súper importante que me quedó en el tintero. Uy, Dios mío. ¿Por qué? Iba yo. Para acá va la No. Carlita. Bueno, Pónganse de acuerdo. a ver. Dale. Iba yo con la Vamos. lección de historia. Sí, dijo. Ah, cierto, no, sí, por una No, yo duda. la cobardé, No, por una duda. No, A ver, está a bien, ver, está a bien, ver. porque se tiene que sacar una duda. ¿Qué era? A ver, No, duda. era con respecto al crecimiento demográfico de Villa Mercedes. Se dice que hay algo que se acopla. No, es el... El parlante. Ahí, Ahí está mi vida. Esa, ya estoy encontrando. Ahí está, ya estamos. No, con respecto al crecimiento demográfico de Villa Mercedes, se dice que hay 2 puntos de crecimiento. Primero lo que fue la vera del río con el fuerte constitucional y después otro crecimiento grande que fue con la llegada del ferrocarril. Sí. ¿Puede ser? ¿Estamos más o menos bien ahí? Sí, eso pasa. O sea, Villa Mercedes, como dijimos, fue fundada el 1 de diciembre de 1856 como fuerte constitucional, o sea, como una especie de guarnición militar, como un puesto de avanzada sobre la frontera indígena, dentro de un proceso que después se va a consolidar con lo que se llamó la segunda gran conquista del desierto, que en realidad esto no era un desierto, porque en esta tierra vivía gente y eran pueblos originarios. ¿sí? Bien. Pueblos originarios, tengo entendido que era bastante árida la zona y bastante desértica. Había exactamente apostado, no sé, no en Villa Mercedes, pero a los alrededores, ¿cuáles eran? Y los ranqueles, sobre todo, a partir de fines del siglo XVIII, vos encontrás crónicas de viajeros que pasaban por estos territorios y hablaban de los ranqueles, Bien. ¿sí? Que es un pueblo que es el resultado de una mezcla durante mucho tiempo de los pampas, que eran pueblos nómades de lo que vendría a ser el sur de la provincia, y su relación con pueblos que venían del otro lado de la cordillera, los Chile. puelches, los tehuelches, los pueblos araucanizados, sobre todo de la zona de la Araucanía chilena, que cruzaban la cordillera y se fueron mezclando con población originaria de la zona. De Cercano esa- al sur los mapuches. no, cercano los a Córdoba. mapuches son muy Son muy por el posteriores, sur. muy Ah, posteriores, posterior, ok. muy posteriores. Es más, el pueblo ranquel en su momento se separa del pueblo mapuche y hoy se consideran 2 identidades diferentes. ¿sí? Bien. Comparten un montón de cosas, pero a su vez hay ciertas diferencias entre ellas. Los ranqueles era un pueblo seminómade, o sea, todo lo que, a ver, para que se den una idea, ellos vivían en esta zona de médanos, de lagunas, ¿sí? En determinadas épocas del año, que era la época cuando ellos seguían a ciertas manadas de animales. Hubo épocas que había guanacos, que había ciervos, ¿sí? Y que había animales silvestres. Y no se olviden que esto es desde Villa Mercedes hacia el sur. Si ustedes van camino a Buena Esperanza, a Unión, Nueva Galia, Arizona y Anchorena, ustedes van a encontrar lagunas, restos de médanos, y había un bosque muy interesante, muy profundo de caldenes, sobre todo el caldenal, como se llama. Si me escuchara mi amiga la profe Graciela Reinaudo me estaría retando. Epa. No son bosques de caldenes, sino se llama el caldenal. Había un bosque muy importante, un monte muy profundo, que hacía que esta zona era un espacio muy, muy transitado por los ranqueles que se ubicaban en determinadas épocas del año a la vera de estas lagunas en esta zona. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces tenemos por un lado lo que es fuerte constitucional y después la avenida del ferrocarril. La avenida del ferrocarril llega a Mercedes en 1875, mucho antes que el ferrocarril llegue a San Luis Capital, que va a llegar en 1882. El ferrocarril va a incentivar la otra parte de la ciudad. Si nos ubicamos entre la Plaza La Finur y la Plaza Independencia y el río del otro lado, estamos hablando del sur de la ciudad. Tal cual. La llegada del ferrocarril con la construcción de la estación y siendo el ferrocarril que llegaba hasta acá, o sea, la gente se tenía que bajar acá, tomarse una especie de carruaje para viajar a San Luis y a Mendoza. Mira, tenemos Porque, mirá vos. porque el tren llegaba a Mercedes y hasta 1882 que llega a San Luis, y a Mendoza llega después. Terminaba en el molino, como dice Claro, la canción. Claro, así. terminaba ahí. Entonces, como resultado, el ferrocarril va a incentivar la zona
norte de la ciudad de Villa Mercedes. Entonces la ciudad de Mercedes va a ir creciendo entre el barrio, lo que hoy sería el barrio de la Estación, y la plaza Pedernera, la plaza de la Finur y el río. Va a crecer de sur a norte. Entonces, en ese contexto, mucho tiempo después, a principios de la década de 1950, la construcción del complejo del hogar escuela, que son 12 manzanas, Wow. acá en el centro de la ciudad, en la zona de la calle 9 de Julio, Madre Cabrini, Bélgica y Maipú, fue un complejo urbanístico muy importante porque va también a impulsar otra zona que estaba muy cercana a la Plaza San Martín y a la municipalidad, ¿no? Claro. La parte centro. Claro, el de alguna centro. manera de estos dos puntos. Exacto. Se va a ir como uniendo también la ciudad y el complejo, porque además no tenemos que olvidar de decir que el complejo del hogar escuela se va a construir al mismo tiempo que el policlínico regional, que se va a inaugurar más de 20 años después. Wow. Se inaugura. mirá. Estuvo mucho tiempo abandonado esto, ¿no? Ah, Bueno, mirá vos. los vaivenes políticos de la época hicieron que no se Tal cual. pudiera hacer. El complejo del hogar escuela se construye en 2 años y pico, entre 1950 y 1952, se inaugura en octubre de 1952, se llamaba Eva Duarte de Perón. Eva no logra verlo terminado, como no logra ver gran parte de los hogares escuela, porque el modelo de edificio, el complejo del hogar escuela Villa Mercedes, es muy similar al que está en la entrada de Córdoba, a los que están en San Juan, a los Claro, que hay están en varios. Mendoza, a los que están en Jujuy. El hogar escuela más grande es el que está en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, que es de varios pisos, y este complejo del hogar escuela nace como un hogar. Después se agrega la escuela. Como un espacio de contención, de acogida y de ayuda a niños y niñas de situaciones muy desfavorables. Mi abuelo fue colectivero del hogar escuela e iba a buscar a los niños a diferentes pueblos cuando estaba la parte de pupilo. O sea, Claro, iba y el venía. internado. El El internado internado. existió desde 1952, cuando se inaugura el hogar escuela, hasta la década del 2000. En el 2002-2003 se elimina el sistema de internado y es como que se fragmenta el complejo, que van a ir ocupando los edificios diferentes instituciones educativas, como es hoy en día. Mirá vos. Pero por el complejo del hogar escuela se calcula que calculamos más de 6.000 niños y niñas desde 1952 hasta principios del año 2000. Wow. Niños que llegaban con 3 años de edad y se quedaban hasta los 12. Claro. Hay unos testimonios, lean el libro, Sí. que se puede conseguir de manera gratuita bajándolo de un código QR de la página del Instituto de Formación Docente. Hay un testimonio de una señora a la cual le voy a dedicar este programa porque es una divina. Ella tenía 3 años cuando llegó al hogar escuela. Ella le decía mamá a las maestras. Ay, Dios Claro. mío. Y ella estuvo en el hogar escuela entre los 3 y los 7 años. Wow. Y fue muy fuerte como ella me contó ¿Cómo desde le- su mirada de niña lo que significó la caída del peronismo en 1955 y cómo a los 2 días de haber caído Perón entraron los militares al hogar escuela a destruir todo lo que tenía referencia a Perón y Evita. Y ella Claro. lo vio con 7 años. Ella vio destruirse su hogar Claro. Vio destruir lo que ella entendía como hogar. como Sí. hogar, ¿no? Pero más allá de eso, el hogar escuela, fíjense, durante los golpes de Estado en la historia argentina, del 55 para adelante, el 55, el golpe de Estado del 62, el golpe de Estado del 66 y el de 76, uno de los espacios claves que era ocupado era el hogar escuela por los militares. Por los militares. Claro. Y de ahí surge toda esa, lo que decíamos de los túneles, ¿no? Los Todas las túneles, historias los que trae, túneles, que la gente empieza, que ahí es donde viene la parte social, ¿no? Que las historias que cuentan, Está bien, pero los túneles hay una explicación absolutamente lógica que yo le he preguntado a varios arquitectos y he consultado con trabajos que han hecho historiadores de complejos del hogar escuela en otros lugares del país. Ujú. Por ejemplo, en el libro con Fernando Aguirre, nosotros consultamos mucho a una historiadora en La Pampa, que ella investigó la historia del complejo del hogar escuela de La Pampa, que hoy en día es un cuartel militar. Wow. Bueno, la mayoría de los edificios de los antiguos complejos del hogar escuela no siguen ocupando, siendo un espacio de contención o dedicado a la educación. Están dedicados Sí. a otras cosas ahora. Pero en el caso de lo de La Pampa es muy fuerte, pero hay algo clave. O sea,
el modelo del edificio del hogar escuela fue un modelo común a todos los que se construyeron y que fueron alrededor de 20 por todo el país. Y Sí. se construyeron en lugares donde, después de haber hecho toda una encuesta, un trabajo con lo que se llamaban los asistentes sociales, hoy en Ajá. día Hoy trabajadores. son trabajadores sociales, todo un trabajo de asistentes sociales en todas las provincias, la Fundación Eva Perón, que es la que los construye, porque la Ujú. Fundación Eva Perón los construye, los modela, y está la idea de Eva Perón, porque hoy me he acordado de ella todo el día con esa frase que ella dice, ¿no? Donde hay una necesidad, nace un derecho. En estas épocas donde los gobiernos actuales nos pretenden quitar todos los derechos, la Fundación Eva Perón no nace como una fundación de asistencia y caridad, nace como un espacio dentro del Estado para ocuparse de los más vulnerables de ese momento, que eran los niños y niñas de condiciones sociales muy humildes, las mujeres y los ancianos. Ujú. Y el complejo del hogar escuela tiene muchas facetas para trabajarlo y analizarlo, desde las trayectorias de esos niños que transcurrieron una parte de sus vidas en el hogar, desde la historia de los docentes, maestros y maestras de grado, maestras especiales, profesionales, y toda la gente que trabajó en el hogar escuela por más de 50 años. O sea, el hogar escuela en su momento, piensen que alojaba, en la última dictadura militar llegó a alojar durante los años de la dictadura militar 600 chicos. Eso da cuenta de la crisis económica del país. ¿Qué había? Claro. Y el hogar escuela tenía, además de las aulas y todo lo que vendría a ser una escuela, tenía parques, tenía piletas de natación, tenía canchas de deportes, tenía cocina, tenía un ropero, tenía un consultorio médico, tenía un consultorio odontológico, las habitaciones de los chicos, ¿sí? Bueno, los comedores, los chicos desayunaban, merendaban y cenaban, los baños, todo el sistema de calefacción y el sistema de pasillos. Si ustedes transitan por la UPRO, por el IFEDC o por otra institución como la Escuela Primaria de Jornada Completa, que todavía está, esos mismos pasillos que van por las galerías del complejo del hogar escuela son los mismos que se repiten en los túneles Por abajo. debajo. Ah, sí. Sí, señora. Toda esa complejidad Todo hay en está túneles. abajo. Y los túneles que encontrás todo el sistema de calefacción, cableado eléctrico, todo. Y no solo fue un espacio de depósito para guardar lo que arriba ya no se usaba y se pasaba abajo, sino que también los túneles tenían un significado táctico, estratégico y defensivo. Se construyeron después de la Segunda Guerra Mundial, Claro. en una época de la Guerra Fría, donde había una idea generalizada en el mundo de que se podía venir la Tercera Guerra tercera. Mundial, El que fin se iba a del largar mundo, una bomba. Bomba atómica. Claro, Ibas a entonces, necesitar dónde Exacto, refugiarte. exacto. Entonces, los modelos de los edificios de hogares escuelas contaban con esos túneles como un espacio de refugio también ante un ataque, ante alguna situación complicada. Y hay leyendas urbanas en Villa Mercedes que dicen que en los túneles del hogar escuela en su momento habitaba un duende y unas sí. ciertas cosas. El duende, el Y yo enano. creo que después, sí. Hoy por hoy también podemos hablar de eso. Bueno. Podemos imaginar esos Pero cuentos. lo concreto que podemos decir, porque hemos estado y hemos transitado la parte de los túneles que está habilitado entre el Instituto de Formación Docente y la UPRO, esos túneles se unen hasta el Policlínico Regional. Y en el Ah. policlínico, No, no hay más que llega al policlínico. la nada parte- más. Y nada más. Nada más. Y es Debajo del más, policlínico no, hay el nada. policlínico, los túneles del policlínico están unidos a los túneles del complejo del hogar escuela porque fueron construidos en la misma época. Fue, Claro, fue pero- toda la franja hecha Exacto. Lo que exactamente. pasa es que en este momento llegás a un momento donde la unión entre el hogar escuela y los túneles, que es cruzás la Bélgica, calle. está cerrado. No podés pasar. ¿Qué? Está Pero el está sistema cerrado con una cloacal. pared. Sí, Sí, está clausurado, está cerrado todo totalmente. clausurado. Uno sabe que existe porque hemos podido ver los planos de la época, entonces vos ves esto. Y Esos los mismos túneles debajo del hospital, o sea, el policlínico, ¿son parecidos a los del hogar escuela? Sí. También tienen una serie de... La misma estructura que el hospital por arriba Claro, tiene por son abajo. varios. Totalmente.
Ah, Sí, mira. sí, sí, Mira. sí. Y otra pregunta, así un libro sobre la historia del policlínico, ¿hay algo, historia sobre el policlínico? Algo, Desconozco, nada. desconozco. Hace un par de años ayudé a una amiga que estaba investigando algunas cosas Sí. sobre el policlínico. Y yo no encontré una historia del policlínico. No hay mucha data No, de eso. a ver, Villa Mercedes durante mucho tiempo el único hospital que tenía era el San Roque, que está en la 25 Sí. de mayo, Ujú. y que nace como un hospital de la caridad sostenido por la Sociedad de Beneficencia, Ah, mira vos. que es el viejo Hospital San Roque, que Ujú. después en su momento, cuando dejó de ser hospital, fue el edificio de la sede de la Universidad Nacional de San universidad. Luis en Villa Mercedes, y ahora creo la universidad ya entregó ese Sí. espacio y creo que lo van a convertir en un centro cultural, no sé Sí, qué. algo Ahí hay así un se estaba montón de hablando. Sí. historias con respecto al viejo Hospital San Roque, pero eso tiene que ver con otra etapa del país donde el Estado no estaba presente y un grupo de señoras aburridas, Adineradas. adineradas, Damas de Me misericordia. amo, claro, amo no, a no, mi amiga antes la cuando dama- hace esas antes de las Damas de acotaciones. Misericordia estaban las damas de la Sociedad de Beneficencia, que uno desde su contemporaneidad las puede criticar, pero hicieron una obra muy Hicieron interesante, súper. porque ellas se ocuparon de juntar dinero a través de un té, una representación teatral, o a través de sus maridos y parientes que estaban en la política, juntar dinero para construir un edificio para el Hospital de la Caridad, para construir incluso escuelas para niñas, como se hizo en su momento en San Luis y en otros lugares, y fueron muy importantes para crear asilos de ancianos, los asilos. Sí. Y entonces, ¿por qué estas mujeres hacían esto? Porque el Estado no estaba presente, porque no Ujú. existía un Estado que se ocupara de eso. De eso entonces. Pensemos ellas- que el primer derecho clave que el Estado argentino le va a brindar a los niños y niñas de este país va a ser la educación pública. Vieron que el presidente actual dice, la mejor época de la Argentina es cuando éramos el granero del mundo y Roca era un patriota. No sé si era un patriota, fue un tipo que la vio. Ujú. Y sí es cierto que fuimos un granero del mundo, pero ¿a costa de qué? De que la mayoría de la población de este país no tenía derechos, no había hospitales. La gente se moría en su casa. Y si tenía plata, pagaba un médico que iba a tu casa. Los Ujú. hospitales de caridad era para que la gente mendiga, la gente que no tenía ningún recurso, pudiera ir a un lugar y no se muriera en la calle. Con esa lógica, las mujeres de la Sociedad de Beneficencia hicieron mucho para ayudar a la gente anciana que no tenía recursos, a los enfermos graves del hospital. Y bueno, y el sistema de salud de nuestra ciudad nace con el Hospital San Roque. Mirá El vos. Policlínico Regional recién se va a inaugurar en la década de 1970, creo que, si la memoria no me falla, 1974-75. Ah, viene mucho después. Mucho Yo después. pensé Pero que el era- Policlínico estuvo listo al mismo tiempo que se inauguró el Hogar Escuela, octubre de 1952. O sea que Mira. volviendo al tema de los túneles, del hogar escuela, llega a venir un tipo eternauta y y nos vamos podemos, todos a los túneles. Sí, podemos porque refugiarnos. además se podría vivir tranquilamente. Nos Hay que tenés decir arreglarlos. dónde está la entrada Ay, porque no obviamente, sabemos. hay que hacerle un no, acondicionamiento, no. hay que un mantenimiento Hay y que todo, hacerle un pero acondicionamiento, un mantenimiento, porque No, igual yo sé dónde está la entrada en la parte de... Hay varias de- hay varias Sí, hay entradas, varias. ¿no? hay varias, Y hay varios túneles Sé la también. parte señora. del IFS. Claro, pero por ejemplo, en la UPRO tenés otra entrada. Y Ujú. suponemos que en la escuela también debe haber otra. Debe haber otra. Los túneles, bueno, el tema es que es muy angustiante, por lo menos a nosotros lo que nos pasó fue descubrir, ¿no? Que las camitas, la ropita de los chicos, todo lo que tenían los chicos que iban al hogar escuela, ¿no? Y que de acuerdo a las épocas políticas, eso se repartía, y los chicos tenían acceso a eso, y otras cosas se guardaron deliberadamente. Wow. O sea, se armarios con encontraron zapatos después, de charol. ¿Se acuerdan los zapatos Ay, de los charol? zapatitos de Sí. charol, Dios. Los tapaditos. Ay, los tapados. Bueno, sí. el hogar escuela tenía un roperito con Mm. todo eso de acuerdo, con talles de acuerdo a la edad de los niños y niñas. Vuelvo a decir, vivían niños y niñas entre 3 y 12 años. Hasta 12 años. La mayoría de los niños venían de condiciones sociales muy humildes, de los alrededores de nuestra ciudad, del sur de nuestra provincia y de provincias cercanas. Después también, con los años, vuelvo a decir, más de 50 años, el hogar escuela fue un espacio donde alojó criaturas. También el Poder Judicial, con niños que estaban judicializados por problemas de su familia, Ujú, que el Poder sí. Judicial tuvo que actuar, esos niños pasaban también
temporadas en el hogar En escuela. ese hogar. Y también el hogar escuela. En el verano era un espacio que se convertía en una especie de balneario. y de colonia de vacaciones colonia para de chicos de vacaciones. diferentes lugares de la provincia Ujú. también. Colonia Pero de bueno, verano. el hogar escuela, en el hogar escuela trabajó mucha gente, celadores, cocineros, jardineros, maestros, maestras, Fue directores, generador de trabajo también. sí. y gente que estaba en el mantenimiento del hogar escuela, porque es un complejo inmenso, hay que Claro, mantener mucho todo personal para eso, todo. para todo. Y hay que entender también que el hogar escuela nace como un espacio donde no había rejas. Ah, Porque Evita no quería que los niños se sintieran presos, enjaulados. Y eso Ujú. siempre me hace acordar, cuando leo eso, a una película exquisita de Leonardo Fabio que se llama Crónica de un niño solo. Crónica de un niño solo. Sí. Véanla, No, es sí, un sí, poema, porque él fue un niño de una especie de hogar en Mendoza. En Mendoza. ¿Y por qué va a parar al hogar? Porque su familia estaba en condiciones económicas muy duras, Una muy película duras. en pero blanco y era negro. tremendo. Está en Crónica de un blanco y niño negro. solo. Está en Sí. blanco y Es de negro, la sí. década del 60. Claro, Y es un claro, homenaje a su superantiguo. infancia donde él estuvo con su hermano, porque su hermano fue el que siempre fue guionista de las películas de Fabio. El hogar de niños de Mendoza tiene historias aterradoras. Tremendas. Bueno, También. Aterradoras. los hogares escuela Evita no quería que se pusieran rejas. Tenían un sistema, porque ahora ya ha cambiado, pero la Sí. gente más grande de Mercedes se va a acordar, tenían un sistema de unas verjas de madera. Sí. Ah. Y los chicos salían y había parques para todos lados, porque lo que Evita buscaba, y el espíritu del hogar escuela, yo creo que durante un tiempo largo lo tuvo, después fue cambiando porque las épocas Las políticas épocas fueron cambiando, sí. pero Evita quería que el niño no se sintiera encerrado, que los niños jugaran. Yo me acuerdo del El cine. derecho a jugar. El derecho a jugar, a tener juguetes. Derecho a El tener cine, juguetes. en- A la época de yo era reír, decía. niña. Ella decía, ¿cómo puede ser que solo un niño rico pueda acceder a un juguete? Porque entonces, es muy emocionante, lean el libro, donde hay un testimonio donde te Lean. Eso, cuentan, hablando del libro, comentanos que se nos está yendo el programa. el hogar escuela, de los juguetes. El nombre de tu libro. Eso, hablemos del libro. Tenemos Ay, 5 minutos. El nombre de tu libro. No, tu libro. Sí, espera. Tu libro. ¿Cómo se Está en el llama? WhatsApp. Es, hogar escuela, historia del complejo del hogar escuela Eva Duarte de Perón, ¿sí? Tiene que ver, a ver, el subtítulo es algo así como historias de infancias, trayectorias docentes y políticas educativas. Bien. Políticas ¿Dónde lo educativas. conseguimos? ¿Dónde lo leemos? Está en la página web del Instituto de Formación Docente Continua. Hay un apartado donde tiene un código QR, vos descargas el código y ahí te baja el libro. Y si Lo lo bajás queremos en PDF. comprar en No. libro, no. No Por está ahora todavía. no. Pero No. hay Está el proyecto. proyecto y la idea, esta es una primera versión, queremos ampliarla el año que viene a una Ujú. versión más ampliada porque después fueron apareciendo un montón de nuevos testimonios, Claro. gente que quiere contarnos muchísimo y a ese libro le agregaríamos un capítulo más que es la historia del Instituto de Formación Docente, No. que está unida a la historia de la educación superior, no universitaria en Ujú. nuestra provincia, que es una historia eh, muy voluble, muy cambiante y muy apasionante. Yo soy una docente de educación superior de más de 20 años, pero que tiene que ver con esto de que San Luis tiene una tradición muy antigua de formación de maestros, De maestro. muchos de los cuales, muchos maestros y maestras, no se quedaron en San Luis y transitaron las rutas argentinas y educaron a generaciones de niños y niñas en La Pampa y en toda la Patagonia. Porque Toda la vas a Patagonia, encontrar claro. en Neuquén, Encontrás docentes en Río Negro, en puntanos. Chubut y en La Pampa, escuelas con nombres de maestros y maestras sanluiseñas. Salviseñas. ¿Y cómo te das cuenta? Porque se llamaba tanto Alcaraz Sosa, esa es puntana, esa es Claro. sanluiseña. Y me empiezo a preguntar, porque yo soy, acá me diría la amiga Chusma, soy muy Sí, curiosa, sí, porque muy para ser una curiosa. historia de uno tiene que Hay ser que ser curioso. curioso. tal Y me sí, dicen, sí. es de San Luis. Y Ajá. seguí avanzando y encontré otras escuelas. Y ha sido todavía la historia de los maestros y maestras de San Luis, que se fueron a hacer patria, ¿sí? Fueron a abrir escuela en lugares, como decía Polo Godoy Rojo, un querido escritor de San Luis, donde la patria no alcanzaba. Tal cual. Y ahí
había un Chan, maestro público, Chan, un maestro sanluiseño. sanluiseño. La Chicas, verdad que fue Ay, me Programón. quedaría un horas. programón. No, Una de las nos preguntas. fuimos en el Sí. No tiempo, en el importa, pero espacio. no tenemos a nadie atrás, No, así no, que no, podemos estirarnos y el público nos sigue acompañando. Fue una Y una observación, y además. una de las preguntas que nos surgió cuando cuando armábamos el programa era ¿por qué teníamos recuerdo de que era tan aburrida la materia de historia, ¿no? Y yo le decía, cuando la escuchen, van a sentir otra cosa porque te hace flashear un relato. y llevarte a ese lugar donde vos estás contando, de la forma que lo contás, te hace La forma viajar y- en el la tiempo. forma y el contenido, ¿no? No, Porque sí, sí. también tiene que ver con eso. Había contenidos, no sé, cuando nosotros íbamos al colegio, esos contenidos, los contenidos eran aburridos, más allá de los profes. El contenido no era aburrido, era cómo se te enseñaba y lo que se te obligaba a hacer como alumno, que Bueno. era aprender memorísticamente sin Bueno, eso es interpretar y aburrido. explicar. Claro, sin preguntar. Claro, porque el contenido es San Martín y el Cruce de los Andes. Ese es el Punto. saber que vos como maestro, docente, profesor tenés que enseñar en la escuela. ¿Cómo lo enseñás a San Martín y el Cruce de los Andes? Está en vos. Ujú. No vas a encontrar dos docentes que van a enseñar el tema de la misma manera. Eso depende de sus intereses, lo que les parece que a los alumnos les sirva, también la cultura de la escuela donde están. Pero lo clave en todo esto es interpelar a los pibes, hacer que los chicos pregunten, Se cuestionen. cuestionen, claro. No pedirles o entregarles un cuestionario con 40 preguntas que te terminan contestando los papás, los chicos te aprenden de memoria eso y a la semana siguiente les volvés a preguntar y no saben Y ya no nada. se acuerda. Tal cual. Nadie se acuerda nada del secundario. Historia, geografía era otra materia así aburridísima también, que era imposible estudiarla. ¿Quién no odió a la profesora de historia y de geografía? Yo creo que somos una generación odiadora. Bueno, no sé, de de mí, no, mis vos sos más pero- joven. De Pero mí mis nosotros- alumnos deben haberse No, no. acordado bien o no tan bien de mi sagrada madre, pero, ¿Viste? pero yo he enseñado historia y he enseñado geografía en la secundaria y bueno, qué sé yo. Sos otra generación. No, Somos otra sí, generación. pero en mi caso yo debo decir, mi trayectoria escolar, yo la geografía la aprendí más viendo películas, porque sí era aburrida la geografía que me enseñaban. Hoy en Ajá. día no puedes enseñar historia sin geografía y no puedes enseñar geografía sin historia. Sí. Pues eso es lo que hablábamos recién cuando hablábamos de la música de Charlie. Hicimos un viaje por la historia de la Argentina, porque cuando vos empezás a ver los álbumes 70, todo lo que pasó en la época de los 70, después 80, después 90, cómo fue mutando la música de él y las letras, cómo iba reflejando la historia política en la que estaba pasando la Argentina. Bueno, porque Charlie en ese sentido ha sido y es un artista que siempre ha estado comprometido desde su arte con la realidad argentina y como él entendía que tenía que hacer un aporte a la cultura de este país. Tal cual. Y además porque porque Charlie está vivo. Está vivo. Lamentablemente el Flaco Spinetta ya no está, Miguel Abuelo ya no está, Federico Moura ya no está, hay un montón de gente, el Luca Prodan no está, hay un montón de gente grosa que ya no está. La piba, tendríamos que hacer un programa en homenaje a las mujeres del rock, por ejemplo. Sí, sí, Una sí. de ellas es una piba divina que era la guitarrista de Charlie, Sí, sí, la también. María Gabriele Pumer. Ujú, le pongo. Nadie habla de María Gabriela y era una guitarrista de la hostia. Y ella, yo les cuento una anécdota chiquitita y me van a echar y me van No, a no, cancelar no, del no. programa. La María Gabriela Pumer descendía de uno de los últimos loncos caciques ranqueles. Y cuando durante la presidencia de la Rúa devuelven los restos de un lonco muy importante a la comunidad ranquel de La Pampa, la que va a estar presente en representación de su familia va a ser María Gabriela. Qué buena onda. Bueno, la historia del rock no solo la hicieron los hombres. No. Yo Y me eso acuerdo de un quiero grupo que se hable de la maravilloso historia de que las la Normita mujeres. se va a acordar, que se llamaba Viudas e Hijas del Rock Ah, and Roll. bien. Sí. Nada, No. bueno, y además, puesto de Sandra no, pero Viudas e Hijas, Viudas e Viudas e Hijas, Hijas. sí. puesto de eso, pero la idea hoy cuando hablábamos del programa, le digo, hagamos un especial Se le dio el Charlie. micrófono. Se le dio el Hagamos un micrófono, Silvia. especial Charlie, le digo, porque amerita, pasamos por la historia, ya que estamos con una historiadora, hacemos Bueno, completo. Pero Charlie es parte de la identidad nacional. Exacto. Tal cual. Bueno,
Bueno, Bueno, gente, se bueno, terminó el programa. se terminó. Llegaron los chicos Bueno, de... sí. ¿Qué tema te queda No, me quedaría horas. Nos horas, cancelaron. Escuchar. Te dije. Me encantó. ¿Qué tema pendiente para una próxima? Mujeres en la historia, Cintia, Sí, por favor. mujer, Mujeres en la sí. historia. Sí, me encantó. Vamos Sí. con esa. Ella anda mucho con el deporte femenino tiene también grandes referentes. Pues muchísimo. Yo no soy experta en deporte porque en mi caso yo no soy afecta al fútbol, pero a mí me gusta el boxeo. Y Mira. Wow. creo que hay que hablar de lo que le Joana pasó a Alfonso. No, Después la de no, la locomotora. Joana Alfonso fue alumna mía del IFEC, mi corazón. Yo la conozco, la Ah. Joana, si la Profe, tenés, se olvidó el conoces. micrófono también. También. Me parece, Perdón, pero Bueno, el chicas, tema- nos tenemos que ir. los chicos Nos tenemos que ir. Adiós. Adiós. Un Nos aplauso. vemos.